Bienvenidos a una nueva memoria viva, el personaje y su historia. Hoy es noche especial y yo creo que por eso fue que nos abrazó con la lluvia en el preámbulo de esta conversación. Hoy tenemos una invitada muy especial, un personaje nacional que se ha ganado con su trabajo a pulso ese reconocimiento y ese respeto que se le tiene en Colombia. Ella es Liliana Toro Adelson, ¿así se pronuncia? ¿Adelson? Sí, está perfecto. Ese es el hijo de Adel. Adelson, ¿significa lo mismo que en inglés? Cuando termina en son, el hijo de Johnson, el hijo de John. No, porque este es con HN. Este es con Adelson HN. con HN, sí. Ok. Entonces no son de... Es que me acordé de mi profesora de inglés. No, Pachito. Bien, entonces Liliana Toro Adelson, ella va a estar esta semana, va a estar este mes prácticamente, ¿cierto, Freddy Barbosa? Va a estar este mes con una serie de exposiciones de su obra fotográfica. Ella es fotógrafa, es reportera gráfica, es premio Simón Bolívar de periodismo, tiene un palmarés extraordinario y por supuesto la Casa del Libro le abre sus puertas y se complace, se siente honrado de su visita, de su presencia en esta tertulia. Que ustedes ya saben que por lo general es de artistas santanderianos que han construido la cultura en los últimos 50 años, pero la excepción valió la pena. Bienvenida, Liliana, a la Casa del Libro Total, a Memorias Vivas y a la ciudad de Bucaramanga. Yo supongo que Freddy Barbosa ya le habrá dado la bienvenida, pero esta casa se la da también con mucho cariño. Buenas noches, Pachito, y buenas noches, Freddy, también. Y buenas noches a todos los que están. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Me siento muy honrada de estar aquí. Bueno, pues arranquemos entonces. Esta tertulia tiene una premisa que se ha cumplido con todos, ¿no? Menos con Freddy, ¿sí? Es el único que ha roto la premisa de la tertulia, es la que llevó la que inspiró la tertulia, porque eso fue una idea que surgió en una conversación con el dueño de la casa, que es amigo mío. Y entonces la premisa es, hay que averiguar cómo fue que se hicieron esos personajes que hicieron la cultura, porque todos sabemos más o menos qué han hecho, qué han ganado, en qué se han destacado, pero no sabemos de dónde provienen. Y entonces hemos traído a los mejores escritores, artistas, fotógrafos, músicos, bueno, a buena parte de ellos, para que nos cuenten su historia, cómo se hicieron, pero no desde donde empezaron a hacerse como personajes, sino de dónde vienen, ¿sí? De su familia, que nos cuenten de sus abuelos, de sus ancestros. Y han salido unas cosas increíbles. Personajes cuyos abuelos combatieron en la batalla Palo Negro, en la Guerra de los 1000 días. Gente que venía de otros lados, ¿cierto? Que llegaron acá y empezaron a formarse en núcleos familiares y de una manera exquisita, extraordinaria. Este Gonzalo España, yo creo que tú lo conoces, un gran escritor de la lista BBY de los escritores más importantes de la literatura juvenil, infantil y juvenil. Y entonces todos esperábamos nosotros, menos que viniera de Caquetá. Todos creíamos que era santanderiano, no, la familia, o sea, el origen de la familia son unos colonos en Caquetá, maravilloso, una cosa. Entonces, bueno, ¿cómo es esta historia, la de Liliana? ¿De dónde vienen esos toros y esos Adelson? Bueno, los toros vienen del Valle del Cauca, de Sevilla. Mi familia paterna es toda de Sevilla Valle. Y los Adelson vienen de familia judía. Familias judías vinieron en la Segunda Guerra Mundial. Hitler echó a muchísimos judíos, o los que se salvaron, mejor dicho. Y entre esos, mi familia se salvó. Fueron metidos en un barco y casualmente llegaron a Colombia, ¿no? Llegaron muy pobres, con nada prácticamente. Lo que pasa es que no puedo contar mucho porque
En mi familia ese tema era un poco vetado porque murieron en campos de concentración. Muy doloroso. Muy doloroso, sí. Entonces murieron básicamente en el Holocausto nazi. Y mi familia, ese tema nunca se podía tocar en la casa. O sea, yo nunca pude saber cómo llegaron ellos a Colombia, cómo los metieron en un barco, pero lo que sí sé es que llegaron pues con muy poquitas cosas a hacer una vida en Colombia. Mis abuelos, mi abuela hablaba 6 idiomas, mi abuela era maravillosa, hablaba ruso, hablaba yiddish, hablaba inglés, francés, alemán, y mi abuelo era un hombre maravilloso. Mi abuela era muy mandona. Yo creo que yo salí igual, porque yo soy de mucho carácter, perdón, pero sí eran muy buenos. Hicieron acá en Colombia una empresa que eran unas residencias que se llamaban las residencias alemanas y recibían a turistas. Y era, me acuerdo mucho, que era en la calle 26 con Caracas, al frente de la bolera que había en esa época. Y era una casa como de muchos pisos y habían como unos 3, 4 gatos. Y ella siempre, siempre era la que cocinaba, la que recibía a los turistas. Era muy, así como era mandona, era muy cordial, ¿no? Era una persona que me cantaba siempre en ruso. Con mis primos los educaron a lo judío. Yo sí no fui educada a lo judío porque mi mamá se casó con una persona católica y en la casa de mi mamá, en la casa, perdón, de mi papá, cuando ella se fue a vivir a Cali, mis tías caleñas la hicieron bautizar, imagínate. Entonces eso fue terrible para mi mamá. La convirtieron. Y en mi casa siempre nos criamos, fue como a lo católico, claro, básicamente. Ya después cuando cada uno creció, pues cada uno eligió qué religión quería o qué quería practicar de religión. Bueno, pero estos, los toros y los Adelson, ¿cómo se encuentran? ¿En qué momento se encuentran? Pues mi mamá sí me contaba que una vez se encuentra en el tranvía que se llamaba Lorencita, que ella en Bogotá se subió a un tranvía y entonces mi papá le coqueteaba muchísimo y pues mi mamá era una mujer preciosa, era una mujer muy bonita, pero era muy jovencita y a los judíos no los dejaban mezclarse con los católicos. Eso era terrible, o sea, era una discriminación. Sí, era muy, muy delicado. Pero ella dice que se enamoró de mi papá en un tranvía y después ella se escapó y se casó por lo mixto. Y la echaron de la religión. Oh, la expulsaron. Y la expulsaron. ¿Tu papá qué hacía? Mi papá era, además de ser hincha del Deportivo Cali, Eso se lleva para siempre, ¿no? No, eso mejor dicho, eso era una pasión de familia. De ahí le viene el fútbol, la inclinación por meterse en los estadios, ¿no? Sí, Sí, a mí a tomarle fotografías al Tina Splay y a todos los demás. A mí me gustaba mucho la fotografía deportiva, ¿no? La fotografía deportiva y… Entonces era hincha y ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era comerciante. Comerciante. Y era un duro para los negocios. Era una persona que tenía una facilidad para manejar los negocios impresionante. Y así poco a poco pues fueron saliendo de la pobreza. Pero papá contaba que en muchas épocas mi papá se tenía que poner un cartón en los zapatos porque los zapatos tenían huecos y él no podía casi caminar. Entonces mi mamá le ponía un cartoncito en los zapatos porque eran épocas muy difíciles, hasta que pudieron pues salir como un poco de esa pobreza, ¿no? Mi papá era una persona muy simpática, todo lo contrario a lo que era mi mamá, porque mi mamá era una alemana así muy rigurosa y
y no era una persona muy, a veces no era muy calurosa, pero yo pienso que no era calurosa porque ella quisiera no serlo, sino porque ella nunca recibió de pronto pues esos abrazos, Claro. esas cosas. Fueron negados durante ese Sí, régimen tan brutal y extenso, ¿no? yo creo que sí, claro. Y el encuentro de tu papá con tu mamá, ¿cómo se dio? ¿O qué? Ah, no, ahí en el Lorencita ¿En el tranvía? en el Fue amor de tranvía, tranvía. fue amor de tranvía, fue amor de tranvía y se casaron por lo mixto y como te decía, después la bautizaron y se fueron a vivir a Cali. Y pues tengo entendido pues que las hermanas de mi papá no eran como muy simpáticas con mi mamá. Todo eso se hablaba poco, pero se iba uno más o menos enterando. Se sentía en el ambiente. Sí, pero bueno, ya después, obviamente, pues nacieron mis hermanos. Yo tengo un hermano mayor, tengo dos hermanas, una que vive en Alemania y otra que vive en Cali. Y soy yo la menor. Pues, tú eres Yo la soy la menor. menor, sí. Bueno, ¿y te acuerdas de tu infancia, de la escuela? ¿Qué te gustaba hacer en ese entonces? No, yo no me ¿No? acuerdo mucho, la Uy, yo verdad. tengo unos recuerdos de mi infancia extraordinarios y casi ningún artista que yo traigo acá no se acuerdan de su infancia, como si lo hubieran borrado, como si se avergonzaran de ella. Por No, ejemplo, aquí este señor. no, tampoco. ¿Tampoco te No, acuerdas? ese no. Pues yo lo único que me acuerdo es que cuando estaba en kinder había un pastor alemán en la casa donde era el colegio y el pastor alemán se metía al salón y lo único que recuerdo era que salíamos todos corriendo gritando. Es más o menos, es más o menos lo que me Pero no era un acuerdo. pastor anglicano ni nada de esa vaina, ¿no? No, ¿De qué? que no era un pastor anglicano religioso, no, era un pastor No, alemán. no, era un Pero, pastor alemán de verdad. Era muy chistoso. Y de chiquita que yo era muy juiciosa. Yo fui siempre muy estudiosa, muy juiciosa. primeros lugares. Sí, 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 me gustaba estudiar mucho. No era pues la nerd del curso, ni mucho menos. Pero sí me gustaba estudiar y siempre fui juiciosa. Mi hermana decía, mamá, me voy para el colegio y a las 2 horas la llamaban, oiga, su hija no llegó. Y entonces la echaban de todos los colegios de Bogotá. Era mi hermana la tercera, ella es la que vive en Alemania. Tengo recuerdos bonitos de infancia, pero así que me acuerde mucho, mucho, no. Ya. Me acuerdo mucho más de otras épocas. De la adolescencia, me imagino. Sí, ¿En sí, dónde sí. hiciste el bachillerato? Yo lo hice en el colegio Inés Cano Mota y después me pasé a un colegio de monjas que se llamaba el Santo Ángel de la Guarda del Norte, de monjas españolas. Ahí sí me acuerdo de muchas cosas, jugaba tenis, aprendí a jugar tenis, aprendí a jugar basquetbol, también era muy juiciosa, gané siempre como buenos puestos en el colegio y me gradué muy joven, que para mí eso fue pues un poco difícil porque entra uno a la universidad muy joven y muy desubicado. Entonces quiere estudiar uno una cosa, quiere estudiar uno otra y no se decide. Entonces yo empecé a estudiar administración de empresas, Ah, imagínate. sí. O sea, ¿no empezaste por comunicación? No, yo empecé por Ajá. administración de empresas. Se fue de prueba y error. Sí. Y a los 2 años dije, no, esto no puede ser. ¿Y en dónde estabas en administración? ¿Allí mismo? En el ¿En externado el externado? todavía. Entonces yo me averigüé y dije, no, yo tengo que cambiarme esto porque yo ni para las matemáticas, ni para las estadísticas, ni para las economías, ni para nada de eso soy buena. ¿La fotografía estaba ya ahí en ti? En la comunicación sí. No, no, en ese momento de joven, de entrada. Sí, ¿te sí, gustaba la claro. fotografía? No, no, cuando yo empecé en comunicación fue que empecé yo a ser la fotógrafa de la Facultad de Pero en Comunicación. la casa no había cámara Sí, fotográfica, tu sí. papá no tomaba. Claro. Mi papá tenía una Canon, mi papá, que era un hombre sencillo, humilde, y para todos lados cargaba la Canon. Pues mira, casualmente yo siempre que me entrevistan o que me hacen como una charla o algo, me preguntan de dónde viene la inspiración de fotografía. La inspiración de fotografía venía de mi papá, porque mi papá siempre nos tomaba fotos llorando, cayéndonos,
riéndonos en los parques, comiendo todo. Y mi papá siempre estuvo con una cámara que en este momento no me acuerdo qué era, porque yo no le ponía mucha atención en la cámara, pero siempre, mira, yo tengo fotos de esas pequeñitas que imprimían como con unas cositas así, era un papel como, sí, exacto. Y entonces, pues yo creo que ahí vino la inspiración. Adivino. ¿Y le tenías Sí. estuche de cuero a la cámara y todo? Sí, sí, eso sí me acuerdo. Y Sí, lo colgaba sí, en sí, la sí, sí, sí. De esa parte sí me acuerdo, pero de la marca sí no me acuerdo. Bueno, entonces empiezas allá por la administración de Bueno, empresas. entonces me cambio, yo averiguo y digo, no, yo no puedo estar más en administración, esto no es lo mío. Yo sufría terrible, a mí me ponían a hacer exámenes de matemáticas, cosas, y yo decía, uy, no, esto sí, qué pereza. Y averigüé en comunicación y me hicieron validar muy pocas materias y me cambié. Y ahí empecé con la cámara que me regaló mi papá, que era una Yashica FX2, con un teleobjetivo bellísimo. Y ahí empecé la fotografía. Ahí Y empecé. la comunicación en general, ¿no? Sí. Era una carrera tenía periodismo y todo Sí, eso. sí, sí. Pensó. Una carrera muy, muy, muy mágica. Para mí fue muy lindo estudiar comunicación, porque ahí sí me sentí como que era lo mío. Sí. ¿Alguna anécdota de ese periodo de la universidad? ¿Algo Sí, sí. sobresaliente? Cuando hicimos un paro, Ah, en la externada hacían paro, pero eso era privado. era privado, pero se hizo un paro porque nos tenían pues con un problema de materias y cosas. Hicimos un paro y entonces yo hice todas las fotos de la facultad, obviamente. El primer trabajo de reportería de Es- conflicto. Exactamente, exactamente. Yo hice todas las fotos análogas y bueno, ahí yo creo que fue mi inicio. Vale, ¿te graduaste? No, no me gradué. No me gradué, pero tiene su motivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que a mí me Pero llamaron, terminaste materias. claro, yo acabé todo y todo. Cuando estaba terminando el último semestre, me llamaron del Espectador, del diario El Espectador, para que hiciera unas pruebas de periodismo escrito. Y yo llegué al Espectador, y yo dije, bueno, pues esta es la oportunidad de poder meterme a un Engancharse, medio sí. de comunicación. ¿Era una práctica, algo así? Claro, eran prácticas. Entonces, a mí el periodista me sentaba y me decía, bueno, Liliana, entonces va a ser una crónica sobre, ponle ciclismo. Yo, bueno, está bien. Y yo me quedaba todo el día sentada en el computador y después a las 5 cuando él venía me decía, ¿qué escribió? Y yo nada. Hasta que dije, no, realmente no puedo. Y me salí. Y una vez me llamó mi papá y me dijo, mírele, hay un trabajo en Cali, están buscando un reportero gráfico de eso que a usted le gusta. Y le dije yo, y entonces papá me colgó el teléfono. Él me colgó el teléfono Así, en seco. en seco y yo me quedé pensando, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces dije, bueno, pues yo me voy para Cali. Compré unos pasajes y me presenté en el periódico El Pueblo. Ya renunciaste a la oportunidad en El Espectador, ¿no? Sí, Ahí no había sí, posibilidades. ahí no había posibilidades de ser reportera gráfica. Y me fui y me presenté en el periódico El Pueblo y el doctor Luis Fernando Londoño Capurro me dijo, bueno, desde mañana usted va a ser la reportera gráfica de Bogotá. Y yo, Dios mío, pero pues yo decía, a mí el corazón me hacía así terrible, Claro. porque yo decía, pero ¿cómo va a ser la reportera gráfica de un periódico, Dios mío? Si yo solamente acabo de salir de la universidad. Que era un periódico importante, ¿no? Era como la competencia Del país, del país. claro. Y efectivamente, pues se abrió la oficina en Bogotá. Entonces yo empecé a trabajar, entonces yo manejaba el carro del periódico, yo era laboratorista, yo llevaba los rollos al aeropuerto, revelaba, copiaba, yo hacía todo lo que te imagines. Eras la reportera, porque así eran los reporteros de aquel entonces, ¿no? Les Pero tocaba así tocaba porque de pues todo. no había otra opción porque a mí me decían, Mona, tiene que llevar los rollos al aeropuerto porque no hay otra manera de enviarlos. Bueno,
después me mandaron un telefoto con el que yo transmitía fútbol. Entonces a mí me tocaba ir al estadio los miércoles y los domingos y salir del estadio y revelar. Y la revelada era a 3 minutos con el revelador de rollos, de papel, ni siquiera de rollos, porque si yo lo revelaba rollos se demoraba por lo menos 11 o 12 minutos. Las páginas del periódico estaban abiertas para que yo mandara el partido de esa noche. Entonces yo revelaba y le hacía hacia el rollito con las manos, lo secaba, copiaba una foto y lo ponía en el telefoto que se conectaba al teléfono. Eso tenía uno que saber hasta de electricidad. Eso era muy chistoso. Para el chispazo. Claro, pues a mí me tocaba de todo. Entonces, muchas veces se caía la llamada y era terrible porque pues los periódicos no tenían más tiempo de esperar. Sufría uno muchísimo, sufría uno mucho. A las 5 era que todavía se cerraba Sí, pero ellos dejaban las páginas deportivas abiertas. por los partidos. Entonces yo salía del estadio 8:30. ¿Solo hacías deporte? ¿O No, en esa hacías época de del todo? pueblo hacía política, deporte. De todo, mezcladito. No de tanto ni económica, ni orden público, ni nada. Hacía más que todo política y deportivos. Deportes, Ok. de todos los deportes. Hice el mundial de baloncesto, hacía ¿Fútbol? fútbol especialmente. ¿Con el Deportivo Cali y eso? No, con todos los equipos. Con todos. Con todos a mí. ¿Y cómo te trataban los reporteros? Que Pues- por lo general eran hombres. Pues muy regular, la verdad. ¿En serio? ¿No te recibieron? ¡Oh, qué bien! No, Tenemos no, una a mí mujer no me reportera. recibieron nunca bien, porque la primera vez que a mí me tocó ir al estadio, me tocó de noche, además, terrible. Entonces yo lo que hice fue llamar a los colegas del Espectador y preguntarles que cómo se tomaba de noche fútbol, porque yo no tenía ni idea. Entonces ellos me dijeron, mire, Mona, Claro, con los reflectores del estadio. con es los otra cosa reflectores, distinta. con los lentes que no eran de pronto, no podían ser tan luminosos. Entonces uno de ellos que era un maestro me dijo, Mona, tome, a mí me dicen Mona, entonces me dijo, Mona, tome todo en ISO 1600, en esa época era ASA 1600, force el rollo y abra todo el diafragma o cierre el diafragma, bueno, ya no, ahorita no me… Abra, exacto, y ponga 250 velocidad y dispare a todo lo que se mueva. Y yo, bueno, listo. Y entonces esa noche me salió una… Está buena esa orden, ¿no? Pero esa noche me salió muy buena. ¿Sabes qué logré? Uno de los mejores goles que he logrado. Sí. Claro, desde ese día supe que uno de los campos que más me gustaba era el deportivo. Y creo que acerté bastante. ¿Y cuál gol fue? ¿Cuándo? Y de ahí seguiste. No, y ahí empecé y después a los 2 años empecé a trabajar en RTI Televisión. Pasaste la televisión. Me contrataron para hacer foto fija de novelas, pero seguía de reportera. Foto fija novela es que están filmando y además hay alguien tomando fotos. ¿Cierto? Exactamente, tenía Vale. que hacer toda la secuencia de las escenas para que al otro día cuando volvían a los sets de grabación tuvieran, como se dice, Sí, como… la secuencia. Exactamente, entonces miraran qué cuadro habían puesto allí, qué lámpara habían puesto allí, qué asientos habían. Ok. Y paralelo a eso, yo seguía con el pueblo de Cali, pero yo salía de grabación a la 1 de la mañana. Tú estabas en Bogotá. Claro, en Bogotá. Sí. Eras corresponsal Todo del era pueblo. en Bogotá, exactamente. Yo salía de RTI Televisión, llegaba a la casa al laboratorio y hacía 200 copias de la novela, porque al otro día tenía que repartir las 200 copias. Entonces yo salía así groggy del laboratorio a las 5 de la mañana a turno de 7 de la mañana. No dormía durante toda la noche porque tenía que entregar 200 copias. Era bien complicado, pero yo pienso que todo eso lo hace a uno bien, lo enseña a uno mucho, ¿no? Fortalece. Los que nunca hayan conocido o hayan escuchado RTI
era como la cadena de televisión más importante. Es decir, Caracol y RCN Televisión no existían. Exacto. Ellos eran de radio. Pero RTI era la que hacía las novelas, los noticieros, todo eso, ¿no? Sí, RTI Yo era... estoy viejito también. Entonces te conoces todo. Yo soy de la época de GES, ¿te acuerdas? Claro, pues Sí. RTI era lo mismo. Era lo mismo. ¿Te acuerdas? De Y eso, Julio E. Sánchez Vanegas. Claro. El papá de Julio Sánchez Cristo. exactamente. Si está viejo Julio Sánchez Cristo, ¿cómo sería ese momento? Hace mucho tiempo, ¿no? Creo que era en blanco y negro. Claro, y RTI Televisión eran todas las novelas más famosas que se hicieron en Colombia. En esa época estaba David Steven, que era uno de los más grandes directores que hubo en la televisión colombiana. Fue esposo de María Cecilia Botero. De María Cecilia Botero, la actriz. Y bueno, y Steven era argentino, ¿cierto? Luis Eduardo Arango. Luis Eduardo Arango. Qué sé yo, tantos actores por los que El pasaron. Gordo Benjumea. Todos los que te imagines. Carlos Muñoz. Claro, uy, unas novelas Actorazos. con Carlos Muñoz impresionantes. Actorazos. Y la parte fotográfica era muy linda, porque es que es otro tipo de fotografía donde tenía uno que usar unos rollos especiales para la luz, que era la luz de tuxteno, de televisión. Entonces uno tomaba fotografías, porque la luz de tuxteno no era de ISOs de alta sensibilidad. Como fría, ¿no? Claro, pero muy lindo. Eso fue también un aprendizaje muy bonito. Después de ahí, entonces me llamaron para la agencia de noticias CIEP, que era el periódico El Mundo de Medellín, el periódico El Caribe de Barranquilla y el periódico El País de Cali. ¿Te seguías en Bogotá? Claro, todo, corresponsal. todo esto ya era en Bogotá. Y bueno, y ahí empezó como otra etapa de mi vida, porque me nombraron después jefe de fotografía. Entonces a mí me tocaba mandar a un reportero, que era la embarrada, porque a él no le gustaba la reportería, pero se había metido a ser reportero. Entonces yo le decía, acaba de estallar una bomba, váyase la bomba. Ay, no, mona, no, por favor, yo no quiero hacer eso. Mire, hagamos un trato. Yo tomo todas las fotos que usted quiera el domingo que viene en el estadio, para que usted no vaya, pero no me mande a la bomba. Se lo pido, por favor, yo me muero del susto. Y yo le decía, no, es que usted tiene que ir, Carlos Mario, porque es que yo estoy aquí desde las 7 de la mañana y usted entra a las 2 y me viene a pelear que porque esto y por lo otro. Mona, por favor, se lo pido, por favor. Y yo lo mandaba de pura mala, ¿viste? Yo lo mandé. Y una vez llegó Carlos Mario a cubrir una bomba, que fue terrible en Bogotá. ¿Esa época qué era? Esa época era año 85. Oh, Pablo Escobar y todo eso. Ya empezaban muchas cosas. Empezaban. Empezaba guerrilla, empezaban como movimientos urbanos. El M-19. Exactamente, el EPL, con Quintín Oscar Lame, William Calvo. las FARC, todo. Claro, pero eran células como Urbanas. urbanas. Sí, urbanas. Todavía no es Que estudiaban, en el día estudiaban sociología, por decirlo algo, en la Nacional, y en la noche exactamente, se encapuchaban. los tirapiedras de la Nacional, de la Pedagógica, o sea, era complicado. Pero entonces este pobre muchacho, me acuerdo que llegó y se metió al baño maluquísimo y me dio un pesar. Yo después me dio pena, pero después ya se salió y se volvió el fotógrafo de Fanny Mique, porque no pudo ser reportero gráfico. Ah, sí, era el personal. Ese era el que me reemplazaba cuando yo, pues es que a mí me tocaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche o 10 de la noche. Y no, que no quiero ir y que no quiero y que no sé qué. No, mijo, a ver, trabaje. ¿Eso era el gobierno de Turbay? ¿Estado de sitio? No, eso fue, el gobierno de Turbay fue antes. Esto ya era como Belisario. Como Belisario. Estábamos como en la época Belisario. Sí se puede. Que inclusive Belisario fue el que hizo el primer proceso de paz. Sí, claro. En esa época empezamos, que fue cuando yo fui a la guerrilla, estuve con los del EPL en el monte. Sí, vi las fotos. Estuve 5 días con ellos.
Todo eso empezó ahí, básicamente empezó ahí. ¿Te gustaba ir a campo? Sí, mucho. Creo que era mi pasión. ¿Te cuidaban? O sea, ¿ibas segura o te exponías? Me exponía Sí. mucho. Porque es que, por ejemplo, ahora los reporteros andan con chaleco de balas, con chaleco de no sé qué, con casco, Sí, con sí. esto. Nosotros íbamos y nuestro chaleco de balas era detrás de un muro o detrás de un árbol, porque nosotros no podíamos. Cada quien No. se lo conseguía. No, pues eso era muy chistoso porque esa era nuestra protección y ni siquiera no teníamos ni un casco ni nada. ¿Estuviste en campamentos líderes así, guerrilleros Sí, yo que estuve. recuerdes? Ay, eso fue muy lindo. Yo les voy a contar esa historia porque esa historia es maravillosa. A nosotros nos invitan los guerrilleros del EPL a una rueda de prensa clandestina en Bogotá. Entonces, claro, eso nos reunimos a los que nos invitaron y todo. Era súper misterioso y toda la cosa. Entonces, bueno, hicimos la rueda de prensa en Bogotá y ellos nos dijeron, los invitamos al monte. Y bueno, listo, pero nos vamos para Medellín. Y bueno, pues uno avisó en la casa y avisó a todo el mundo que nos íbamos para Medellín. Y los guerrilleros, cuando llegamos al aeropuerto, nos cambiaron la película. Y nos dijeron, nosotros no vamos para Medellín, vamos para Montería. Eran dueños de Montería. Y de nadie Córdoba. puede avisarle a nadie. Ujú. Y llegamos a Montería y todos muy asustados porque si nos pasaba algo, nadie sabía. iba a saber dónde estábamos nosotros. Entonces en el avión y todo estábamos todos muy azarados y cuando nos bajamos nos estaban esperando 4 camionetas de guerrilleros y nos subimos a las camionetas y empezamos a recorrer fincas y fincas y fincas y fincas y pasábamos puertas de fincas y fincas. Llegamos como a una casita no, eso era como Un rancho. un ranchito y nos dijeron, espérense aquí que ya les traemos los caballos. Y nosotros, ¿cuáles caballos? Sí, porque vamos a montar a caballo y a pasar por unos ríos y por esto hasta llegar al campamento guerrillero. Oh Dios. Yo decía, no, por ahí creo que ahí sale ahora de pronto la foto, que yo estoy sentada cual Ingrid Betancourt, cual Ingrid Betancourt en él. ¿Habías montado a caballo antes? Sí, a mí me gustaba mucho montar a caballo, Bueno. pero Por no eso- pasar un río caudaloso porque el caballo se me hundió y o sea, prácticamente casi me ahogo y uno de los guerrilleros que era muy joven, me acuerdo que se tiró y sacó el caballo y me sacó a mí todo pilísimo. Y ya después llegamos al campamento y estuvimos como 5 días haciendo los reportajes, haciendo los entrenamientos de ellos. ¿Y el comandante de ellos quién era? Del EPL. Él era el hermano de Oscar William Calvo, que en este momento se me va el nombre, pero era Calvo también, era el apellido, pues el apellido era Calvo. Ay, el comandante que era… Comandante Calvo. Bueno, sí, el comandante Calvo. Me disculpan, soy un poco despistada con los nombres. No, Pero llegó un momento, también era muy tenaz porque uno tenía sed y le daban a uno una botella con agua amarilla. del Y río. yo decía, bueno, pues con esta sed pues toca tomársela. Y glu, 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 glu. Y bueno, dormíamos en unas hamacas donde duermen ellos, o sea, todo era así. Nosotros los periodistas o reporteros somos de lavar y planchar. O sea, nosotros no le ponemos atención a que tenemos que tener una cama lujosa o que no. Nosotros donde nos toque cumplir con la misión que nos encomendaron, tenemos que acostarnos donde nos toca, comer lo que hay. Yo me acuerdo que ellos nos tenían carnecita con arrocito y nos dieron la botella esa agua amarilla y nos dijeron, bueno, se tienen que acostar en las hamacas y sin hacer ruido en toda la noche, porque los militares vienen a las 5 de la madrugada y esto a mí me hacía el corazón así, yo decía, Dios mío,
¿esto a dónde me metí yo, Dios Padre Santo? Yo me acuerdo que yo estaba un poco asustada y efectivamente nosotros… ¿Yo por qué no seguí con economía? Sí, no, ¿yo dónde me metí? Es que uno es muy loco porque es que uno joven también hace muchas cosas, ¿no? Bueno, y para resumir ya este capítulo, el comandante dijo, no, los guerrilleros me enseñaban a tirar granadas. Así era. Había un guerrillero que me decía, venga mona, era un país y me decía, vení pues hombre, y yo te enseño a tirar granadas. Y yo, ay no, y cogía las granadas y hacía así, por ahí también hay una foto. Miren, ahí está la foto que es bellísima. Bah, Esa es la foto de que yo estoy ahí sentadita ahí en el monte. Y el guerrillero entonces moleste, hasta que el comandante lo oyó y le dijo, mire compañero, ella vino acá a hacer un trabajo periodístico, no la moleste más, déjela que ella haga sus fotos y ya, porque eso me decía que me quedara allá y que me quedara a vivir con él y todo. ¿Se enamoraron? Ay, no, sí, se enamoró, yo sé. Ese cuento es muy bonito. Y bueno, y entonces para salir, me acuerdo que nos dijeron, están muy cerca los militares. Ay, Dios mío, cojan los caballos. Entonces yo cogí el caballo y yo me fui con un periodista que tú debiste conocer, que le decían Ho Chi Minh, que era José Domingo Bernal de Caracol Radio. Sí. Entonces yo me subí al caballo y yo manejaba el caballo y él estaba detrás mío. Teníamos que montarnos dos en un caballo y ese caballo dele y se desbocó el caballo y casi que no lo podemos parar, o mejor dicho no lo paramos, y en una curva que teníamos que dar con el caballo salimos los dos así y nos pegamos un totazo impresionante, me acuerdo. Pero bueno, esa es la historia con los guerrilleros. Después entonces ellos querían que yo volviera y entonces que cuando ellos se tomaban un pueblo volviera y todo. Yo dije no más, ya es suficiente. Yo soy reportera. No, yo soy reportera y tengo mucho trabajo Claro. en otras cosas y pues ya es suficiente. No la convencieron. No. No la convencieron, Mona. No, pero fue una experiencia bellísima. Claro, te decía, Mona, a ver si te gustaba, ¿no? Porque suena como a un alias, ¿cierto? Ha habido, ¿cierto? Ha habido guerrilleras, alias La Mona. Sí, claro. No. Yo la conozco. No. Y ahí viene quién es. Le decían alias La Mona, era del M-19, la ex esposa de Carlos Ramón González, el que está exiliado en Nicaragua ok. La Mona. Ay, fíjate, pues no, pero yo soy conozco. La Mona Liliana Toro. Se llama no soy la Mona de la guerrilla. Villares. No, nada. Ellos querían tener también su propia Mona. Bueno, sacamos del contexto, o sea, te tocó duro, te tocó montear, te tocó lidiar con la guerrilla, te tocó lidiar con el terremoto de Armenia, del Quindío. Me tocó lidiar con el terremoto de Armenia. ¿Cómo fue ese? Ay, fue muy duro, la verdad. Yo llegué al periódico, recién había pasado el terremoto, había pasado hacía muy poquito, y yo llegué al periódico y me dijeron, yo trabajaba ahora sí en El Espectador, que era el periódico que yo siempre quise trabajar. Con Cano y todo. Con los Cano y con los mejores reporteros gráficos del país. Claro. Entonces, porque yo trabajé en El Tiempo, pero mi paso por El Tiempo fue muy duro, muy duro. Eran muchas envidias, ellos me abrían las cámaras, me velaban los rollos, le echaban agua al revelador, o sea, era terrible. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, pues yo cogía mi cámara y la protegía y la mantenía siempre todo el tiempo como diciendo, no, esto es una locura. Y entonces yo empecé a revelar mis rollos también y empecé a copiar mis fotos y fue una cosa muy, muy dura, pero ya pasé después al Espectador y en El Espectador, el día que llegué a turno, me dijeron, Liliana, se tiene que ir para el terremoto de Armenia. Y yo, ¿qué? Acaba de pasar. Sí, me dijo, sí, se va un grupo muy grande de reporteros con periodistas, ya.
Yo andaba con botas de cuero largas, con un taconcito así. Gracias a Dios yo tenía en mi locker unos tenis y me puse mis tenis y me fui. Dejé todo, mis cámaras y todo, y me fui a cubrir el terremoto, que fue terrible. Nosotros estuvimos 6 días sin podernos bañar. Es muy chistoso lo que yo les voy a contar, pero qué pena. Pero tuvimos que estar con los calzones todos 6 días completos porque no teníamos dónde dormir, no teníamos nada, era trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y métase a la gente con la Cruz Roja a buscar la gente que estaba enterrada en los edificios, que estaba bajo tierra. Fue muy duro, muy duro, muy triste. El reportero, la gente cree que uno de reportero no tiene sentimientos, ¿no? Que uno simplemente toma una foto y ya se va tranquilo a su casa. Eso no es así. Hay momentos muy duros, muy tristes. Hay momentos donde también a uno se le salen las lágrimas, donde uno llora, donde uno se va a un lugar solo y se ataca a llorar y siente muchas cosas. Yo soy muy sensible, por ejemplo, y soy una persona muy emocional y adoro a las personas, me encanta hablar con la gente, me gusta la gente, converso mucho y era muy fuerte todo porque imagínate uno ver cómo pasaban esas cosas. Yo estuve en Pereira también, en Pereira básicamente también me tocó muchas cosas ahí, entonces nos dividimos y una gente estuvo en Pereira y otra estuvo en Armenia. Y a raíz de eso, pues nos ganamos el premio Simón Bolívar al mejor cubrimiento del terremoto de Armenia. Fue maravilloso. El equipo, todo. Todo el equipo, si no fui yo, fue todo el equipo. Ok. Bueno, tus grandes chivas. Uy. Hablemos de las 3 más grandes chivas tuyas. No, yo creo que o por lo menos mencionémoslas. No, tengo una que es muy especial, que es la que tengo 5 fotos que… Pero expliquémosle primero que a la gente, porque no todo el mundo conoce, ¿qué es una chiva? Una chiva es cuando uno va a cubrir una noticia y está toda la prensa nacional e internacional y el reportero es el único que hace el material gráfico y se llama chiviar a todo el mundo. Entonces, quiere decir que uno pues es el único que hace la noticia y que los otros desafortunadamente no la hicieron. Sí, pues sí, qué vaina, ¿no? Lo chivió. Pero lo chivié. Entonces, a mí me mandaron… O sea, 20 y solo una persona logra el objetivo. Exactamente. Por el que los 20 fueron al lugar. Exactamente. Esa es la chiva. Me contrataron del periódico El Tiempo y estaba en periodo de prueba. Entonces me dijo el jefe de fotografía, Mona, váyase a cubrir la salida. El M19 dijo que iba a entregar al doctor Álvaro Gómez Hurtado, que había secuestrado, el 20 de julio de 1988. A mí me mandaron el 19 de julio a hacer guardia. Esa noche estuve desde las 7 de la noche hasta las 7 del otro día. Entonces a las 7 vino otro fotógrafo y me dijo, pero esto era afuera, con cobijas encima, muertos del frío, tomándonos un aguardientico y todo, porque el frío era terrible. Sí, yo me acuerdo que los colegas compraban trago y, Mona, ¿quiere un traguito? Pues sí, deme, porque era haciendo turno hasta la madrugada. Entonces a las 7 de la mañana vino uno de los grandes fotógrafos del Tiempo y me dijo, váyase para el periódico y descanse, váyase para su casa y descanse. Y yo, bueno, listo. Yo me fui para mi casa, dormí. A las 3 de la tarde me llamó otra vez el jefe de fotografía y me dijo, Liliana, se va otra vez para la casa del doctor Álvaro Gómez. Están esperando que lo trajeran, que lo entregaran. Estamos esperando que él lo saque, el M19 lo suelte y usted tiene que hacer las fotos de eso. Y yo decía, esto no me puede estar pasando, Dios mío. Si no, yo decía, yo llevaba 5 años de reportera apenas, o sea, y era la noticia del año, era una noticia
de mucha responsabilidad y además que yo estaba en periodo de prueba con El Tiempo, que era el super periódico. Entonces yo me fui con el conductor, que era nuevo, el periodista era nuevo y la reportera era nueva. Entonces llegué a las 5 de la tarde y empezaron todos, ay Mona, que compremos trago y que todo. Y yo, no, yo no voy a tomar trago, yo no voy a hacer nada, déjenme tranquila. Me colgué una cámara color aquí, me colgué la otra de blanco y negro y yo prendía y apagaba el flash y prendía y apagaba el flash y los periodistas se fueron a comprar trago como a 3 cuadras de donde estábamos. Y en un momento dado que una señora vino a ofrecernos tinto, yo vi caminar a un señor y yo dije, ese es Álvaro Gómez. Y a mí me empezó a hacer así el corazón terrible y yo decía, Dios mío, y prendo el flash y el flash no me prendía. Pero… ¿La hora qué era? Eran como las 6:30, Como las 6. más o menos, ya había pasado un ratico, sí, era más o menos 6:30. Y ese flash que yo tenía era un flash Vivitar, que el maestro Barbosa me puede decir, ¿por qué disparó la primera foto sin haber prendido el bombillito? Lo que pasa, Lilo, es que esos flashes eran muy inexactos, entonces se cargaban y quedaban con carga viva ahí hasta que se iban descargando, no eran tan exactos como los flashes de ahora. Sí. Entonces era una suerte que te disparara, pero normalmente te tenían que disparar. No, yo me arriesgué. ¿Se disparó solo? No, yo disparé la cámara, A usted la disparó. pero el flash, yo dije, no se prendió el rojito, que es cuando te dice que el flash está prendido, pero yo dije, ¡tac! Y saltó el flashazo. Y yo, ¡wow! Y entonces la segunda foto, cuando ya salió el flashazo, la gente alcanzó a ver el flashazo. Los periodistas que se fueron allí de alcohólicos a tomar, porque yo los molestaba mucho, ya, claro, salieron corriendo desde la carrera 11, pero ya no había caso de nada porque el doctor Gómez, ya era la segunda foto, yo me le vine así, lo cogí de frente, segunda foto, ya el flash funcionaba perfecto, y luego me subí a una radiopatrulla, al techo de la radiopatrulla, yo era muy mica era. Y me subí al techo de la radiopatrulla y puse los brazos así en el muro y me salté al otro lado y quedé adentro de la casa del doctor Álvaro Gómez. Y entonces cuando ya me salté, nadie pudo entrar, todos quedaron afuera y yo cogí el flash y lo puse en la cámara de color y salieron los nietos y tran la cuarta foto y tran la quinta foto. Y fueron 5 fotos chiveando a la prensa nacional e internacional. Oh. Sí, con eso me dieron el contrato del periódico El Tiempo. Ah, sí. Claro. Esta es. Claro. Los otros que sigan allá tomando aguardiente. Cuando yo llegué al periódico, me estaban esperando todos los periodistas y todos los directores del periódico. Claro. Me decía la nena Rázula, que es la que sale en Los Informantes, que es una gran periodista. Sí, maravillosa. Me decía, no friegue, Mona, tú eres una tenaz. Oye, tienes primera página, segunda página, tercera página, todo el mundo te está esperando. Y a mí, mira, me pongo arrozuda porque, sí, porque es que fue muy lindo, porque si yo no hubiera hecho eso, pues era un fracaso como reportera gráfica, ¿no? Claro. Gracias a Dios. Si te hubieras ido a tomar el aguardientico. No. Yo la tenía muy clara ese día. Bueno, otra chiva. No, yo creo que esa fue mi gran chiva. ¿La gran chiva? Sí. ¿Y la del Tino? ¿Fue una casualidad? Sí, la del Tino, sí. ¿Fue una chiva o fue una casualidad? No, eso porque fue una chiva. Es decir, nadie había tomado No, pero eso sí, vamos a hablar las cosas como son. Eso es una foto que fue una casualidad. Porque es que un reportero gráfico no está pendiente de eso. Claro. Nada que ver, o sea. Y esa no es mi foto que yo quiero. Yo esa foto no la quiero mucho. ¿No? No, a pesar de que me identifican muchísimo con esa foto. No. Esa va a estar en mi exposición. No. Pero ojalá que cuando vayan y la vean, sepan por qué no la quiero mucho. O sea, gracias a Dios la hice, no voy a decir que no, o sea,
Bueno, chévere, ¿no? Yo sí te digo por qué no la quieres. Porque todo lo otro que has hecho, ¿sí?, es demasiado grande Sí. como para decir, esta es mi mejor Sí, foto. no, 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 Sí. no, no. Yo es Y- por eso solamente. No, de Porque acuerdo. al lado de todo lo demás, que todo ese sufrimiento, todo ese Sí, guerrero, toda sí. esa intrepidez que tuviste Claro. durante las otras aventuras, esto simplemente es una cosa No, no, no. anecdótica. Y es una foto, Pachito, que además tú no la hiciste de verdad. Sí. Yo no hice composición, yo no miré nada del Tino. O sea, a mí no me interesaba el Tino. A mí me dieron una misión y me dijeron, recorra al Tino todo el partido. Punto. Pero pues sí, no más. Es que no es una foto que sea icónica del hilo, donde esté el sentimiento. anecdótica. Liliana Toro es una síntesis de lo que es un fotógrafo con sentimiento. Claro. O sea, en cada foto de ella hay un pedazo de su conciencia, de su amor por la gente, del dolor, de todo lo que es el respeto que debe tener un reportero gráfico y más en este caso un fotógrafo. Esa foto se la encontró simplemente Liliana, ¿sí?, porque estaba cubriendo al Tino. De hecho, el manejo que se le dio a esa foto, y me permito decirlo y anunciárselos en esta exposición, es una síntesis de lo que es el trabajo de Liliana Toro, que realmente mucha gente se equivoca por lo superfluo que es la foto y cree que es lo máximo, y cuando no es así, No lo es. no es así. Es más, al lado de la de Tito Puentes, mostrando la lengua de diablo que tenía, es mejor la de Tito Puentes. No, sí, Esa foto es fotográficamente. bellísima. Es que mira, yo te voy a decir algo. Yo soy muy Cartier-Bresson. Cartier-Bresson era uno de los mejores reporteros gráficos que hubo. Y yo me identifico mucho con él. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido el instante preciso en mis fotos. ¿Sí? Yo pienso que un reportero tiene que tener eso, el instante preciso. Si usted no hizo la foto en el instante preciso, la hizo antes o después, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El reportero tiene que ser muy sagaz y tiene que observar mucho. Y los reporteros tenemos que saber mucho de la prensa nacional, de las noticias, nacionales, de las noticias internacionales. Un reportero gráfico tiene que estar enterado de todo, porque muchas veces, si tú vas a hacer una foto, tú tienes que saber quiénes son los personajes. Por ejemplo, en una época, Pastrana y Álvaro Gómez. Pastrana fue uno de los presidentes que ustedes deben saber, muchos, algunos no de pronto, qué sé yo, y Álvaro Gómez también, que también fue otro de los políticos importantes. Estuvieron peleados mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Un día yo llegué al Congreso de la República y se dieron la mano. ¡Pum! La foto. Claro. Para desnudarlos. Claro, pero es que si tú no sabes qué es lo que estás ni haciendo, Claro. ni nada, pues… ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de esa gente? Entonces no tienes ningún contexto, Claro. entonces no puedes hacer una buena reportería. A mí me da pena, pero los reporteros tenemos que estar… Yo todavía sigo oyendo noticias todos los días. Todo el mundo me dice, ay, Mona, pero ¿por qué no deja de oír noticias? Le digo, no puedo, ¿qué hago? A mí me acostumbraron a estar pendientes de la parte nacional, de la parte internacional. Yo leo todo el tiempo noticias, yo veo, escucho radio desde tempranísimo. O sea, a mí me interesa, ¿por qué? Porque es que yo vivo la reportería hasta que me muera realmente. Bueno, hay otra que me gusta, ¿sabe cuál fue? La del padre García Herrero riéndose, porque uno lo veía en la televisión y eso, en el Minuto de Dios, el padre García Y era Herrero, muy serio. demasiado serio. Pero tú lo agarraste y le sacaste, le registraste una sonrisa y dices, se ríe este señor, vea. Yo creo que… Lo que pasa es que, ¿sabes qué tenía yo muy especial, creo? Sin ser, pues, ¿cómo se llama? Creída, ni mucho menos. Y que no vayan a pensar los que me están escuchando. Pero yo tenía algo bonito y era que yo le daba mucha confianza a los entrevistados, ¿ves? Entonces, yo llegaba y hablaba con los personajes. Se te Y abrían. le decía, padre, ¿de dónde es su oficina? ¿Cómo le gusta tomar esto? ¿Cómo no sé qué? O si era una modelo, bueno, qué sé yo,
¿dónde es el sitio de trabajo tuyo? O ponte tal esto, o un ministro. El ministro, ¿usted en la oficina está vestido así con saco o está con la corbata o qué? Y siempre los personajes se relajaban. Y el padre García Herreros, cuando yo fui a tomarle las fotos, pasó eso. Y empezamos a Está reír. divertidísimo en la foto. Claro, y tengo una serie de fotos de él preciosas y en todas está riéndose. Y cuando lo fui a tomar, cuando él murió, yo también estuve en el entierro de él. Tengo una foto que la hice con todo el respeto de él en el ataúd. Y me dolió mucho porque el padre García Herreros fue algo muy especial en este país. Y era una buena persona y tenía un programa social No, importantísimo. bellísimo. Y si tú puedes ver las manos de las texturas de los dedos, esa foto del padre García Herreros es preciosa. El minuto de Dios, hasta un barrio hizo. Sí, era Bueno, ya para darle el paso a mi amigo Freddy, que viene a hablar sobre, digamos, la curaduría de tu exposición en la Alianza Colombo-Francesa. Lo que pasa es que yo soy así, yo cuando me encarreto con el personaje, me encarreto. Pasa de este tipo de reportería a ser fotógrafa de modas. Ay, sí, yo me cansé de la muerte. ¿Qué pasó ahí? Me cansé de las bombas del país. A mí me tocó toda la época de Pablo Escobar, toda la época de masacres, me tocaron la época de todas las bombas que explotaban. Nosotros cogíamos el maletín y nos tocaba ir a cubrir todo eso. Me cansé mucho, me duele mucho el país, ¿sabes? Me duele el país, me duele ver que en este momento otra vez siento que estamos en un momento muy crítico y me siento como si estuviera hace 35 años atrás. Entonces, cuando El Espectador lo compró el Grupo Bavaria, nos echaron a todos, nos echaron como a 300 personas, nos indemnizaron y había una amiga mía que era subdirectora de la revista In Fashion y me llamó Fucsia y me dijo, Mona, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Y yo, con moda y con eso, y no, qué pereza. A mí me da mucha pereza, yo no soy de ese tipo de fotografía. Todo, Mona, hágale. Y yo, bueno, está bien. Entonces llevé mi book y se lo mostré a la directora y me dijo, mañana contratada, listo. Y yo empecé y eso, yo llegaba a los eventos y a mí me empezaba a temblar todo horrible. Yo no me temblaba en otras cosas y me temblaba en los desfiles de modas. Era muy chistoso. Pero ahí estuve como 17 años también. Lo que no te sucedía con los guerrilleros, ahí no temblabas. Nunca, nunca. Yo con mi cámara he sido como que esa cámara yo la cojo y como que es como que me transformo. Bueno, está en mora el externado de graduarte. Nunca te graduaste, pero está en mora el externado de darte el summa cum laude pero de tu nunca me han carrera. llamado jamás. Sí. Habrá que escribirle, ¿no? ¿Qué Nos pasa? va a tocar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Te lo mereces. Te dieron el Simón Bolívar y no te van a dar el cartón de comunicadora social. Bueno, pero la verdad no me interesa mucho. Yo la verdad soy muy relajada con eso, ya que puedo hacer. Además a estas horas de la vida ya como que ya estoy por encima del bien y del mal, Pachito. Y estás feliz, que es lo verdad. más bello. Freddy, hablemos de la exposición ya con nuestra invitada. ¿Qué esperan nuestro público con respecto a eso? ¿Cuándo se inaugura? Y el contexto de ella, por favor. Bueno, la exposición de Liliana Toro se llama Bajo mi lente. Es una exposición que es una síntesis, como le decía, de todo el trabajo de Liliana Toro Adelson en su vida de fotógrafa. Por más de 6 meses estuve mirando muchísimos negativos, algunos recuperándolos, son negativos pues, de fotografía análoga, lavándolos, ordenándolos, escaneándolos, editándolos, limpiándolos, ¿sí? Para procesarlos y llegar a una síntesis
de unas 75 fotografías en donde por varios temas se mostraba la grandeza de una persona, de una fotógrafa que yo no conocía. Tengo con Lilo más de 15 años de ser amigo de ella, pero no conocía su trabajo. Hasta ahora la conozco y veo que salta mis expectativas. Resultó ser un ser humano totalmente diferente al que yo conocía. Un ser humano con una sensibilidad, con una lucidez fotográfica y con una técnica increíble. Algo que yo le comentaba, Lilo, en unos escenarios difíciles de fotografiar como son los conciertos, donde no hay luz, donde no hay casi que nada, ¿sí? Llevando con unas ayudas técnicas muy pobres como eran las de la fotografía análoga de cierta manera, y ha logrado unos negativos perfectos donde los negros, los blancos, las exposiciones perfectas, en la producción del foco que es tan difícil. Y yo lo comparo con la gente que hace fotografía actual y digo, bueno, ella se hacía 3, 4 foticos de Héctor Lavoe y sacaba una super obra. Ahora se hacen 5.000 fotos y ninguna foto sirve. Entonces yo decía, vaya, definitivamente hay algo grande en esta persona. Entonces, esa síntesis está en este momento en la Alianza Francesa, se está terminando de hacer el montaje para inaugurarse el día jueves de esta semana. ¿Qué sucede? Para Bucaramanga me parece que es una bendición tener el trabajo y sobre todo tener la primera exposición de Liliana Toro, la primera vez que, la primera vez que va a exponer ella en individual. Entonces, hace un año que le dije, Lilo, ¿a ti te gustaría exponer en Bucaramanga? Y la logré así como convencer de que lo hiciera. Me dijo, pero ¿cómo hacemos con todo el trabajo? Le dije, no, eso no me preocupe, le hacemos el trabajo. Entonces fue mucho tiempo curándola y convenciéndola de que mostrara su trabajo acá. ¿Para qué? Primero, porque Bucaramanga necesita también, y todo el país, conocer el trabajo de las personas que se han dedicado de manera consciente, responsable y con mucha ética a un oficio como la fotografía. Y eso hizo Liliana Toro con su oficio, ¿sí? Eso es lo que nos va a mostrar en la Alianza Francesa el día jueves, que el montaje es especialmente diferente a todos los montajes que tiene la exposición porque estas fotos dialogan entre ellas y dan un paseo por una realidad nacional de más de 30 años. Yo le decía a Lilo que la exposición debía haberse llamado Ayer es hoy, porque no hemos mejorado, estamos igual. Ayer es hoy. Y es más actual que nunca eso que se está mostrando allí. Entonces, pues nada, invitarlos a todos a que el jueves estén en la Alianza Francesa. Igualmente, el viernes hay un conversatorio con Liliana en la Alianza, donde ella va a tocar temas técnicos de cómo se hacía la foto, bueno, cosas que ya pues entran a otro carácter, ¿no? Con otro contexto. Vale. Este momento es especial porque yo te entrego al público para que ellos te digan, te pregunten, digan lo que quieran decir, te quieran expresar sus emociones y sus sentimientos después de haberte escuchado en esta conversación. Voy a decir algo antes de que el público me cuestione pues alguna pregunta y la quiero decir porque estoy muy agradecida con el maestro Freddy Barbosa por toda la labor que hizo con mi trabajo, por apreciarlo, por valorarlo. Alica, su esposa, porque ella fue la que hizo el sello que va en mis fotos, que se llama Bajo mi lente. Lo hicieron ellos dos, que son maravillosos. Por esa cariño con que me han tratado mis fotos, con que han tratado con el respeto máximo de mi trabajo. Los quiero profundamente y quiero darte las gracias, maestro, de verdad. Y a Alica también le quiero dar las gracias porque no, es que no tengo palabras, de verdad, Pachito. Y a ti, muchas gracias. Qué belleza. Levanta la mano para que los amigos de la producción del Libro Total los registren. Nos disculpamos por el poquito público, pues es que el aguacero que se soltó fue muy bravo. No te preocupes. Pacho, el agua es una bendición. Sí, claro. Sí,
cuando yo expongo fábrica de agua, siempre llueve. Ah, pero es Es por el una título. bendición. Tiene que llover, tiene que llover. Sí, Y hoy sí, llovió. sí, fue una eventualidad, pero por lo general la Fantástico. concurrencia Muy bien. es mayor. Muy buenas noches. Buenas noches. Cordial saludo, Liliana, y me place que nos honre con su presencia y conocer esa historia. Yo me le presento, soy Héctor Hernández Mateus. Tuve una inquietud hace 20 años en iniciar el Día del Fotógrafo y del Camarógrafo, precisamente por inquietud como usted la tiene. Averigua de 20 de febrero, a raíz de que hubo una ley, si bien recuerdas, que nos dieron credencial profesional por el Ministerio de Educación, pero después la derogaron porque tenía que salir unos recursos y para eso sí no había, para capacitaciones, asistencia, etcétera. La famosa Sí, don tarjeta de Héctor. periodista. ¿te Claro acuerdas? que sí me acuerdo, claro. No era periodista, era de fotógrafo, Ah, Pachito. fotógrafo. Ah, De vale. Reportero, fotógrafo, sí, y Sí. camarógrafo. Acá la tengo. Bueno, escuchándole veo que nos identificamos en la sensibilidad. Yo colaboré con el periódico Vanguardia, con el periódico El Frente, columnista, pero siempre he querido transmitir humanismo, que sintamos nuestro país. Y eso se consigue bien a través de la música, las letras o la fotografía. Sí, Entonces, me agrada mucho conocerte porque sé de parte de su currículum, lo vi, pero quería conocerte. ¿Y qué consejo? Hoy hay muchas academias, hay escuelas de fotografía, pero es muy diferente porque la enseñanza muchas veces ronda es a través de tecnología, no de la capacidad ni del sentir. ¿Qué consejo le mandamos a esas personas, damas o caballeros que están iniciando la fotografía? Y muchas gracias. Don Héctor, muchas gracias a usted. También me alegra conocerlo y lo vi que me tomó una foto y me dio mucha emoción cuando vi que se acercó. Gracias, don Héctor. Bueno, creo que el consejo que les doy a las personas o a los fotógrafos que se están iniciando o a los reporteros gráficos, pues yo creo, siempre lo digo, es que la cámara no es la que hace las fotos, primero que todo. Los que hacemos las fotos somos nosotros. Entonces pueden comprarse el super equipo, el mejor equipo del mundo, pero si ustedes no tienen un concepto y las cosas claras, pues nunca van a hacer una buena foto. Y segundo, me gustaría que los reporteros gráficos de ahora no tengan la necesidad de disparar 100 fotos para sacar una foto, porque es que no hay necesidad. Yo creo que si usted observa y usted tiene muy claro un ángulo aquí, un ángulo acá, otro ángulo de frente, otro de atrás, hace 15 fotos y ya, punto. Yo siempre hice de un personaje 15 fotos, no más, pero es que ahora hacen 5,000 fotos para sacar una foto y después van al Photoshop con todo el respeto y arreglan las fotos. Entonces más bien hagan una gran foto para que no tengan que ir al Photoshop a hacer y arreglar las fotos. Creo que es más bonito que observen bien todos los ángulos y así no tengan que hacer Photoshop, sino hacer una gran foto. Buenas noches. Primeramente extender un saludo a Lilo. De parte del gremio de la fotografía en Santander y en Bucaramanga, reconocer y darle a conocer la admiración y el respeto por esta gran trayectoria, porque hoy está aquí sentada una referente del fotoperiodismo en Colombia, del fotoreportaje, que nos ha dejado capturas icónicas para la posteridad a todos los que estamos en este camino de la fotografía. Reconocerle porque los homenajes son en vida, como en este programa, como se llama el programa Memorias Vivas, reconocer la leyenda que es
la osadía de mujer que fue, porque en esa época no todas las mujeres estaban detrás de un lente, detrás de los acontecimientos del país, exponiendo su vida por la pasión y el amor a un arte tan bonito como lo es la fotografía. Como colega, mi admiración, mi respeto, y la pregunta es, ¿cuál experiencia en la fotografía fue la que más la ha marcado hasta el momento? Buenas noches, Cris. Muchas gracias por haber venido a acompañarme. Tú sabes que yo también te admiro y te quiero mucho. Y gracias por tus palabras. Bueno, es que son varias, ¿no? Son muchas porque pues con toda esa historia de vida que he tenido, pero yo creo que la que más me marcó a mí fue la de Álvaro Gómez, porque es que la de Álvaro Gómez fue muy, muy especial, porque fueron unas fotos que se consiguieron pues con esa chiviada que pegué, ¿no? De todas maneras, yo creería que fue, aunque, perdón, que también de pronto, ¿sabes qué? Que me marcaron mucho el Palacio de Justicia, porque fue una guerra en una ciudad mientras pasaban un partido de fútbol por televisión. Nosotros estábamos en el Palacio de Justicia en pleno tiroteo y estaban los guerrilleros, una guerrillera con una .60 disparando y no dejando entrar a nadie, y estaban en esa noche pasando un partido de fútbol. Yo creo que más bien es esa, no la de Álvaro Gómez. La de Álvaro Gómez es a nivel noticioso, así pues, por la chiviada, pero que me marcó duro en el corazón el Palacio de Justicia, porque yo vi morir mucha gente detrás del Palacio. Yo estuve muchas horas detrás del Palacio de Justicia. Yo llegué casi cuando empezó la toma del Palacio de Justicia, corriendo por toda la séptima como loca, para llegar al edificio de Telecom que era detrás del Palacio. Y ahí vi muchas muertes de celadores, de militares, de todo. Yo creo que esa es la noticia que más me marcó. Un gran abrazo, un gran saludo. Como siempre, nos gusta reconocer en este espacio agradecimiento profundo, en este caso a Freddy, en este caso también a Pacho, pero Liliana, sobre todo a ti, que nos has mostrado además una historia ya no solamente de una ética profesional profunda, de un saber hacer, sino de una valentía en la que expusiste permanentemente tu vida, en la que expusiste permanentemente tu visión de las cosas, y que pareciera que estuviste en cada uno de esos procesos dándolo todo, entregándolo todo en un medio, como me comentabas hace un rato, que no fue fácil, ya no solamente por el contexto, sino por el hecho de ser mujer y por el hecho de llegar como llegaste, a donde muy pocas personas llegaron en ese momento. Y pues agradezco profundamente ese registro, ese recuento que nos haces hoy, de haber estado prácticamente en los momentos, en los lugares, en los contextos más emblemáticos de la historia contemporánea de Colombia, y seguir aquí con una bondad, con una amabilidad, con una generosidad y un don de gente, como si no fueras la heroína que te convertiste. Te agradezco muchísimo, y siempre pues en el Libro Total vas a tener tu casa. Ay, Sandra, muchas gracias. De verdad, pues yo lo que hice toda la vida fue hacerlo con amor y con mucha pasión, y yo creo que por eso pues se vieron los resultados de mi trabajo. Nunca he tenido como ese instinto de surgir. He sido más bien una persona de un perfil bajo, porque realmente pues mi manera de ser es así. Pero sí te agradezco mucho. Gracias, Sandra, y gracias por la invitación que me hicieron ustedes aquí al Libro Total. Buenas noches a todos.
Bueno, Lilo, yo no te voy a preguntar nada. Quiero agradecerte por todo lo que me has enseñado desde el primer día que te conocí, que fue en Senfer, en una pasarela, y me dijiste, fíjese en el paso de las modelos, tiene que agarrarlo dando el paso. Esa fue mi primera enseñanza del hilo y desde ahí no he parado de aprender de toda tu experiencia y de todo tu conocimiento. Quiero agradecértelo públicamente porque para mí es muy valioso. Y qué lindo que estés hoy acá, que podamos reconocer tu trabajo con la exposición que se va a hacer el jueves y que todo ese esfuerzo que tú has hecho en tu carrera, con ese compromiso tan marcado, se pueda compartir y pueda ser público y que toda la gente lo vea y lo conozca, porque te mereces ese reconocimiento. Yo sé que a ti te gusta ser bajo perfil, pero hay que verlo porque es muy valioso, has escrito parte de la historia de este país para generaciones nuevas, incluso yo he podido conocer parte de esa historia gracias a tu trabajo. Entonces, mi respeto total, te siento como mi mamá adoptiva y te quiero muchísimo, muchísimo. Gracias, brujita. Gracias, Liquita linda. Lica es la esposa del maestro Freddy y es la que yo nombraba cuando nombré la parte del sello que pusieron en mis fotos ellos dos. Tan lindo, hicieron un sello especial que va a ir en cada foto. Y bueno, yo sí me acuerdo mucho que cuando uno va a cubrir una pasarela de modelos, uno tiene que tener muy claro el paso de la modelo. Entonces, no es llegar y tomar foto por foto y foto, no. Las modelos tienen un paso muy especial y hay que mirar mucho las piernas de ellas y en el momento en que ellas las cruzan o algo, hay que disparar las fotos. Entonces, sí, pues te agradezco mucho, Lica hermosa, porque me alegra que hayas aprendido. Eres una gran fotógrafa también y una gran arquitecta, y esa pasión tuya también por la fotografía, que es lo que nos ha hecho unirnos mucho al maestro y a ti. Ha sido impresionante porque yo de ti también aprendo cantidades, porque los ángulos de tu trabajo y los trabajos que tú haces son perfectos, hermosos. Entonces, gracias, de verdad, te quiero con todo el corazón, de verdad. Bueno, ese es un momento especial. En la Casa del Libro Total, Liliana te entrega este pequeño souvenir, ese sentido souvenir por tu vida y tu obra. Es un reconocimiento que la Casa, que es un centro cultural importante de la ciudad de Bucaramanga, te concede, te agradece por tu vida y tu obra. Y bueno, seguimos esperando todo lo que falta de Liliana Toro. Ya es bastante lo que nos ha dado, pero estamos seguros que falta todavía. Ay, Pachito.